Que el Señor le bendiga a cada uno de mis hermanos. Primero debo darle gracias al Señor porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, una circunstancia adversa, un incendio acá en el sector de Marga Marga, la iglesia está ese olor a incendio y hay cenizas allí en la entrada lateral del templo. Pero, ¿sabe? Aún así, seguimos creyendo y confiando en los propósitos y en el plan perfecto que tiene Dios para nuestras vidas. Hace 19 años atrás, en el mes de enero, que llegamos a este lugar, no sabíamos en realidad hasta dónde nos llevaría el Señor. Y hoy, estando aquí, al hablar a esta cámara, sabiendo que usted está allí escuchando estas palabras, debo decirle que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y sé que Él lo va a seguir haciendo. Vamos a ver un tema ahí relacionado con Jeremías y Lamentaciones. Pero como estamos recordando, recuerde nuestros comienzos desde el primer domingo, hoy estamos a domingo 17, hemos estado recordando cómo hemos ido creciendo en la parte de la construcción y hoy veremos ahí un avance después de haber transformado el techo, después de haber derribado los muros interiores. Hoy nos fijamos allí en la base, en el piso, donde se puso la cerámica y la entrada lateral, que hasta hoy usamos como comenzó allí a construirse. Nuestros comienzos. Y hoy veremos con esta alabanza que va a estar en el video, que usted pueda también recordar nuestros comienzos. Cuán hermoso es tu amor, no lo alcanzo a comprender. Tu poder es tan sublime. En tu presencia quiero estar, contemplando tu deidad, sentir tu sanidad. Cuán hermoso es tu amor, no lo alcanzo a comprender. Tu poder es tan sublime. En tu presencia quiero estar, contemplando tu deidad, sentir tu sanidad.
contemplar tu majestad y tu poder. Inclina tu oído, Jesús, te necesito. Abre los cielos, haz llover. Abre mis ojos, Jesús, quiero contemplar tu majestad y tu poder. Inclina tu oído, Jesús, te necesito. Abre los cielos, haz llover. Ven sobre mí, Jesús, quiero contemplar tu majestad y tu poder. Inclina tu oído, Jesús, te necesito. Abre los cielos, haz llover y ven sobre mí. Quiero contemplar tu majestad y tu poder. Amén. ¿Se fijó? ¿Cuántos hermanos allí trabajando en diferentes áreas? ¿Cuántos hermanos allí ayudando? Jóvenes, adultos, las hermanas, se pasaba aquí el día entero trabajando y las hermanas, bueno, nos regaloneaban con pan amasado, empanada, los almuerzos, las onces, pero doy gracias al Señor porque siempre Él estuvo presente en todo lo que se hizo y podíamos gozarnos en el Señor y alabarle a Él porque veíamos su mano poderosa, que aún en medio de las dificultades, Él también estaba allí y sabía suplir y sabía ayudarnos y sabía levantarnos y fortalecernos. Y en este tiempo también el Señor aún puede hacerlo, aunque sí debo darle una mala noticia. Acostumbramos a hacer nuestra adoración en vivo después de la predicación, pero este domingo no habrá adoración en vivo, ya que le tocaba a la familia Rojas Arancibia. Ellos viven allí en el inicio del sector de Los Pinos y el día viernes ellos fueron evacuados y tuvieron que irse a la casa ahí de los papás de la hermana Marianela. Hablando con ellos el día sábado, me decían que en realidad no sabían a qué hora ni qué día iban a poder regresar a sus casas. El aire irrespirable, la temperatura, y nos dimos cuenta que cerraron allí carreteras ayer, entonces todo se complicó. Yo le dije que se tranquilizaran, que si era por esta situación, nosotros vamos a entender. Y cada uno de ustedes ahora se va a extrañar ese momento. Sé que ellos me dijeron, a lo mejor un hermano puede reemplazar, pero ¿sabe? Desde el día sábado que me avisaron hasta el domingo es muy poco el tiempo, porque por lo menos los hermanos toman una semana para ensayar las alabanzas, sin considerar las semanas previas donde ellos están eligiendo y viendo el tiempo, la palabra que van a ir leyendo. Así que era hacer una improvisación y pienso que cada uno de nosotros puede tener su propio momento de alabanza y de adoración. No esperar que sea una transmisión, sino que usted pueda también dedicar un tiempo. La familia Roja Arancibia fueron evacuados, el matrimonio de Iván y la Carito también están ahí en la casa de los papás de Carito. Iván está ahí con sus suegros, así que, bueno, muchos hermanos, la iglesia que está dirigiendo el hermano Felipe Silva, también ahí tenían muchos hermanos y ellos contactándose. Yo hablé con él el día sábado para saber cómo estaba, si necesitaban alguna ayuda, pero todos ellos lo tenían cubierto, sabían dónde iban a llevar a algunos hermanos. Se quemó el centro de eventos Betania,
que estaba en ese sector y quizás algunos hermanos lo conocieron. Varias dependencias fueron arrasadas por el fuego. Así que estamos en un tiempo de contingencia y fíjese que nunca sabemos qué va a pasar en la próxima reunión. Y hoy yo le invito para estar siempre expectante y saber que siempre debe considerarse el tiempo que estamos viviendo. Yo quiero decirles, tiempo de despertar, de recapacitar, porque el Señor sabe que este es el tiempo para tratar con su iglesia, y en esto estamos todos nosotros, la iglesia del Señor, en su hogar siendo tratada. Así que después de este momento de la reunión de la palabra del Señor, yo le invito a que usted aparte un tiempo y busque y adore al Señor. Ore y vamos a orar por los hermanos que están pasando este tiempo de aflicción. Aunque estamos acá en Belloto Centro, yo estoy acá en Ojos de Agua 338, se siente el olor a humo, se siente la temperatura elevada. Entonces, para que usted considere que hay hermanos que están pasándolo muy mal. Y en esto ponga a los hermanos de la congregación. A lo mejor hay hermanos que están viviendo cerca, que también tuvieron que ser evacuados. Traté de llamar a los que más o menos entendía que estaban cerca de ese lugar, pero usted también. Ahí tómese un tiempo, llame a un hermano, pregúntele cómo estás y se va a dar cuenta de que hay varios que necesitan tener un momento de esta dedicación especial, de un tiempito para orar juntos. Haga un momento, aparte un tiempo. Hay hermanos que han sido bendecidos cuando han recibido la llamada de algún hermano. Así que yo le invito a que usted también pueda hacerlo y trate de contactarse con alguno. Ya ayer, en la oración del viernes, teníamos un impasse que se cortaba la luz, se cortó 2 o 3 veces antes de iniciar la transmisión, así que estábamos a la expectativa de saber si íbamos a terminar o no íbamos a terminar ahí con los cortes de luz. Ahora estoy igual mirando ahí que pueda estar esta claridad. Si hubiera un corte voy a parar esto y continuaré después que continúe. Espero que no sea así y podamos hacerlo de una, como lo hemos estado haciendo últimamente. Quiero que abra su Biblia en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Voy a leer desde el 21 hasta el 24. Desde el 21 hasta el 24. Amén. Lamentaciones 3, desde el 21 hasta el 24. Me dan ganas de decir eso. Una vez que usted lo encuentra, me puede decir amén y se pone en pie para leer esta escritura, que era lo que habitualmente hacíamos en la iglesia. Bueno, usted ya está en su casa y ahí yo voy a leer esta palabra del Señor. Dice así: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Oramos al Señor. Padre, gracias le damos por la bendición de su palabra. Gracias porque esta es medicina, Señor, a nuestra alma y el refrigerio necesario en el tiempo de la aflicción. Y aún en la bendición, su palabra es la oportuna que nos ubica, porque sabemos que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, se lo debemos solo a usted. Por eso en esta hora, al leer esta palabra, le doy gracias. Oro, Señor, por los hermanos, por los amigos, por los conocidos que están pasando esta aflicción. Le ruego que sea usted el que se glorifique allí en todo el sector donde han tenido que ser evacuados, donde casas se han quemado. Y yo le ruego que usted en su misericordia, como lo veremos hoy, y en medio de nuestras debilidades, usted acentúe su gracia y su poder en este tiempo. Gracias le doy, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias al Señor. ¿Sabe? Primero recuerde
que Jeremías está escribiendo sobre el sufrimiento de los ciudadanos. ¿Sabe? A él le apena el pecado nacional. Él sabe que todo lo que ha pasado está relacionado con las decisiones que la nación entera tomó en algún momento y se alejaron de tal manera de Dios que Dios tuvo que permitir que el enemigo arreciara contra ellos. ¿Sabe? En ellos no hubo arrepentimiento, no hubo esa convicción de decir es por nosotros, sino que al final ellos allá tuvieron que saber todo el tiempo que tendrían que estar y esperar el trato de Dios para que una nueva generación pudiera retornar. Cada palabra de este libro expresa el sonido de un corazón totalmente quebrantado, dolido. Porque las expresiones de Jeremías, que escribió este libro, desde el capítulo 1 describe primero a una viuda llorando, en el capítulo 2 a una mujer enlutada que está llorando en medio de las ruinas de lo que había sucedido. Y en este capítulo 3 se presenta a este profeta llorando ante el juez. Y él tiene algunas expresiones. Dice el versículo 15, me llenó de amarguras. El 17 dice, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Fíjense lo peor, el versículo 18 de este capítulo dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en el Señor. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en el Señor. Dese cuenta hasta dónde llegó esta caída, esta amargura. Fíjese hasta dónde llegó esta situación de dolor del profeta Jeremías. Le dice, acuérdate de mi aflicción en el 19 y de mi abatimiento y de mi amargura. Lo tendré aún en memoria, dice el 20, mi alma está abatida dentro de mí. Fíjese que todas sus frases están centradas en el dolor, en la amargura, en la angustia. Todo está relacionado con lo que él está viviendo. Recuerde que él está escribiendo al sufrimiento de los ciudadanos y al final comienza a mirar su corazón. No sé si está igual o peor que los del resto, pero él, que es el profeta de Dios, se da cuenta de todo lo que hay en su corazón. ¿Sabe? Calvino comenta allí en un comentario de un libro antiguo que estaba leyendo, que dice que en esta sección se refleja la debilidad de Jeremías. Pero al final, mi hermano, la flaqueza de este varón acentúa la esperanza que va más allá de sí mismo. Porque debo decirle algo. Cada vez que el Señor comienza a tratar con nosotros, es porque necesariamente Él espera que nosotros pongamos nuestra esperanza en Él más que en nosotros mismos. Y habitualmente Él tiene que tratar con nuestros egos, con nuestra forma tan sutil que tenemos de considerar que al final las cosas las conseguimos nosotros. Entonces, la palabra del Señor siempre nos está mostrando cómo Dios tiene que tomarnos a nosotros, que somos estos vasos de barro, donde Él ha puesto lo excelente de su presencia en nosotros. Pablo, en el Nuevo Testamento, tiene una relación con el Señor que al final nos daremos cuenta que es muy similar a la de Jeremías que estamos viendo. Y en este paréntesis, saltándome al Nuevo Testamento, Pablo al final igual tenía tanto del Señor, tanta revelación, tenía tantas experiencias sobrenaturales, porque se da cuenta que en casi todas las cartas de Pablo, él comienza a decir, no para vanagloriarse, sino como una verdad que está siempre presente en él.
Porque él sabía lo que el Señor había hecho con su corazón, sabía lo que había hecho con su vida, sabía la forma que se había presentado extraordinariamente a su vida, y él lo escribe. Fíjese que cuando le escribe, por ejemplo, a los Corintios, en 1 Corintios 11:23, hablando de la cena del Señor, que tantas veces lo hicimos aquí y lo leímos, y una vez lo expliqué. Él dice en el versículo 23 de 1 Corintios 11, dice, porque yo recibí del Señor. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y continúa él relatando lo que recibió del Señor. Fíjese que dice, lo que yo recibí del Señor, no de otro discípulo. Entonces, cuando alguien dice, mire, es que el Señor a mí me mostró, Pablo lo decía, lo escribe a los Corintios, yo recibí del Señor. Y él narra todo lo que los evangelios habían narrado de la última cena, pero él dice, yo lo recibí del Señor, no me lo contó Juan, no me lo contó Pedro, yo lo recibí del Señor. En Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 12, Pablo le dice a la iglesia, le dice que el evangelio anunciado por él no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fíjense, Pablo dice, primero cuando habló de la Santa Cena, dice el Señor, lo recibí del Señor. Ahora, cuando habla del Evangelio hacia los gentiles que él está predicando, dice, no lo recibí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Él sabía que el Señor le había guiado y le había hablado en todas las cosas que él estaba haciendo. También sabía separar las cosas cuando era del Señor o no era del Señor. En 1 Corintios 7:10, cuando está hablando del matrimonio, dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, dice, no Pablo, dice, sino el Señor. Y aquí da el mandamiento, que la mujer no se separe del marido. Fíjese que aquí dice, mando, no yo. Y aquí es como que él se corre y dice, esto no lo mando yo, esto lo manda el Señor. Sabía diferenciar entre el pensamiento propio y lo que el Señor le decía. En el 7:12, hablando de este mismo tema, dice, y a los demás yo digo, no al Señor, que si un hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Fíjese que en estos dos versículos, en el capítulo 7, en el 10 y en el versículo 12, hace la diferencia entre lo que el Señor le manda explícitamente y lo que por medio del Espíritu Santo él puede aconsejar a las demás personas. ¿Se da cuenta? Pablo tenía de qué vanagloriarse. O podía gloriarse de todas estas revelaciones sin considerar que ahí en 2 Corintios habla de haber sido traspuesto al cielo, de haber estado en el paraíso, de haber visto cosas que ni siquiera él podía explicar. Pero dice él que no se gloriaba de esto, sino que se gloriaba, dice, en sus debilidades. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un aguijón, era como una bofetada constante que le hacía tener los pies bien en la tierra y saber que él era un hombre solamente usado por Dios. En 2 Corintios 12:7 dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Y él mismo dice que le pidió al Señor 3 veces que se lo quite, pero la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo el Señor. Así que, ¿cuántas veces usted no se ha sentido débil? ¿Cuántas veces usted no se ha sentido en esta instancia de flaqueza? Pablo dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿sabe? Es mejor saber y notar nuestras debilidades y flaquezas para que solo así vivamos en la dependencia del poder de Dios. Y en esto quiero decirle, mi hermano, sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Sé que estamos viviendo tiempos en que a lo mejor usted ya se cansó.
Sí, se cansó. Se cansó de no poder venir a la iglesia. Se cansó de no poder participar como participaba antes. A lo mejor usted se cansó de tener que estar ahí esperando ver en el canal de YouTube la predicación, esperar ahí en la clase grabada de la escuela dominical o los en vivo que se hicieran. Y usted dice, no, yo ahora quiero hacer las cosas como antes y ya quiero volver, Señor. Y a lo mejor está orando, Señor, ¿qué pasa? Que tú no permites que podamos reunirnos como lo hacíamos antes. A lo mejor usted está cansado. A lo mejor usted siente que ya no puede seguir. Pero Dios tiene que tratar ahí en medio de sus debilidades, en medio de sus flaquezas. Porque Él espera que usted pueda depositar su confianza en el poder de Dios. Fíjese que Jeremías dice, el 21, esto recapacitaré en mi corazón, esto recapacitaré. ¿Qué cosa tenía que recapacitar Jeremías después de ver toda la destrucción, después de saber de cómo fueron aniquilados, transportados? Y él dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Por qué? Porque en medio de su flaqueza, en medio de su amargura, en medio de su dolor y en su debilidad, le hizo mirar y contemplar en aquel que aún podía esperar. Porque no importa el grado de la situación difícil que usted esté viviendo, sea cual sea, débil, mediana o demasiado fuerte, usted tiene que saber que hay alguien que está más allá que cualquier situación que usted esté viviendo en este tiempo. Que usted necesita depositar su confianza en Dios, esperar en lo que Él es capaz de hacer en su tiempo, en el momento de Dios. Las debilidades, las flaquezas le hacen al final mirar y contemplar algo importante. Porque si Él dice, recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y aquí comienza Él a expresar algo extraordinario. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lo que está diciendo Jeremías, que al final el gran amor del Señor no tiene fin. Dice, pues solo ha sido por su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa. Sí, Jeremías reconoce que si no fuera por la bondad de Dios, en realidad ellos deberían haber sido devastados, deberían haber sido desaparecidos del mundo entero. Le habían fallado groseramente a Dios. Y Él dice, solamente es la misericordia que nos guardó de la destrucción completa. ¿Usted se da cuenta de eso? No es por méritos nuestros. No es porque las cosas que hemos hecho. Es solamente la bondad de Dios. La bondad de Dios que aún está guardándonos y aún está cuidando a su pueblo. Y usted es parte de este pueblo. Así que ponga su mirada en el Señor. Ponga su mirada en la misericordia. Ponga la mirada en la bondad. En el gran amor que tiene Dios en este tiempo. Por eso Él agrega, y ahora contemplando al Señor, en el versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lo que está diciendo Jeremías, aún en medio de toda esta situación, puedo esperar cada mañana la manifestación de la bondad, de la fidelidad de Dios. ¿Sabe? Porque Dios siempre es fiel. Y Él siempre está dispuesto a superar todos nuestros estados de ánimo porque nos ama. Oiga, quizás usted despierta en la mañana de ánimo. Pero a lo mejor hay mañanas que usted despierta y nadie tiene ganas de hablar con usted. A lo mejor su carácter es imposible y a lo mejor hay días que usted no quiere que nadie le hable. Pero ¿sabe qué hace Dios? Está allí, manifestando su fidelidad, entendiendo lo que usted está pasando y esperando poder mostrarle todo su amor, todo su amor. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Por tanto en Él esperaré.
Y esto es lo que yo quiero que usted pueda entender en este día. Que no importa la situación que estemos viviendo y a lo mejor la circunstancia es adversa para nosotros, aunque yo debo decirle, el mensaje del Señor está corriendo más que antes. Más que antes. Alguien me preguntaba en la semana, alguien de mi familia me decía, ¿cuántas veces se ha reproducido el culto del domingo? Yo le dije, creo que 300 veces. No, me decía, sí. Sí. Porque si antes aquí habíamos hasta 200 personas. Ahora imagínense, ¿cuántas personas más pueden recibir la palabra? Y estoy hablando que nosotros somos una pequeña iglesia. Imagínense las grandes iglesias que tienen miles y millones de reproducciones. La palabra del Señor en la bondad aún sigue, pero sabe que es necesario que usted también sea parte de esta administración, hablando con aquellas personas que aún no conocen, compartiendo usted el mensaje de Jesucristo. Por tanto, en Él esperaré, ¿sabe? Superando todo su dolor, toda su amargura, toda su angustia y debilidad. El Señor, dice Jeremías, es todo para mí. Por tanto, en Él confiaré siempre. ¿Sabe? Aunque Jeremías estaba en bancarrota espiritual, él declara, el Señor es todo lo que tengo y todo lo que necesito. De verdad. Aunque veía que se había perdido todo, la ciudad destruido, el templo arrasado, y él seguía diciendo, en Él espero todo, todo. ¿Usted puede esperar en el Señor todo? Yo no sé qué aflicción usted está viviendo, pero el Señor espera que en medio de su debilidad, flaqueza, cansancio, usted pueda levantarse y decir, en Él esperaré todo. Puede volver su rostro al Señor. Y aún en esta situación, poner toda su esperanza en Él. Puede poner toda su esperanza en Él, que Él puede revertir todo lo que está arruinado en su entorno. Pero Él puede hacerlo. Pero basta que usted vuelva su rostro y le diga, Señor, en usted yo esperaré todo, todo. Lo espero todo en usted, Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias le doy por la bendición de su palabra. Y yo ruego que usted se glorifique en cada familia, en cada hogar. Que esta palabra, Señor, sea un aliento a los que piensan que ya no pueden seguir. Que sea el agua fresca para aquel que diga ya no sé qué más hacer, aquel que está muerto de sed. Yo ruego que usted haga su obra y se glorifique sobre cada uno. Gracias, Padre bueno. A usted le doy la honra, la gloria y la alabanza y ruego que usted, Señor, se glorifique. Gracias por este tiempo. Ayude a mis hermanos que están pasando aflicciones y haga usted la obra sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga. Recuerden, no tendremos la adoración en vivo, la transmisión, pero usted puede adorar en vivo al que vive allí en su hogar. Que el Señor le bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.